¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Según los estudios de opinión pública de Interlaces, hoy 4 de cada 5 venezolanos les preocupa más la economía que la política. Junto a la inseguridad, la economía es el tema de mayor importancia para los ciudadanos. Sin importar la posición social o política, la principal preocupación se concentra en superar las dificultades económicas y mejorar la calidad de vida. Existe un alto grado de incertidumbre con respecto a la situación económica en general, y es lo que ocasiona mayor intranquilidad entre los ciudadanos. En este contexto, los sectores mayoritarios del chavismo y de la oposición, junto a los independientes, hacen síntesis y comparten un conjunto de ideas acerca de la economía nacional. Los venezolanos demandan orden y eficiencia, respuestas y resultados, certezas con respecto a su bienestar económico futuro. No buscan un culpable, quieren soluciones y hechos. 76% de los venezolanos considera que lo mejor para Venezuela es un modelo económico mixto, donde existan empresas del Estado, empresas privadas y empresas de propiedad social. La mayoría respalda la existencia de un Estado fuerte y protector que regule y conduzca la actividad económica. 7 de cada 10 opina que el Estado debe establecer reglas económicas claras por las cuales se guíe la empresa privada y que la economía de un país debe conducirla el Estado y no la empresa privada. Es oportuno recordar que muchos especialistas renombrados como Tomás Piketty, Paul Krugman, Joseph Stiglitz e incluso Francis Fukuyama han planteado en sus últimos estudios una vuelta al Estado, la ideología y la política frente a las nuevas realidades globales y en oposición a los modelos donde predomina el imperio del mercado y la disminución del papel del Estado. 91% de los venezolanos aprueba el diálogo entre el Estado y la empresa privada para resolver juntos los problemas económicos del país y 86% está de acuerdo con que el gobierno debe promover la inversión privada nacional e internacional. Por otro lado, la mayoría rechaza las privatizaciones de las principales empresas del país, como PDVSA, CanTV y Corpoelec, entre otras. La característica clave de este proceso es que los chavistas están aceptando que el Estado por sí solo no puede y que la empresa privada por sí sola no debe. Para conversar acerca de la situación económica del país, he invitado al doctor Francisco Rodríguez, economista egresado de la Universidad Católica Andrés Bello y PhD en Economía de la Universidad de Harvard. Bienvenido, Francisco. ¿Cómo estás? Gracias, Oscar. Un gusto estar aquí contigo. Con la caída de los precios del petróleo, la brutal caída del mercado petrolero, ¿a qué se enfrentaron los venezolanos? ¿A qué se enfrentó Maduro? En los últimos 4 años, el país ha tenido la caída de ingresos petroleros más grande de su historia. Las exportaciones de Venezuela caen de 98.000 millones de dólares a 28.000 millones de dólares. Esto es el dinero que le entra al país, o sea, estos son los ingresos del país. Entonces, cualquier país que se enfrenta a una caída de esta, del 72% de sus ingresos, va a enfrentarse a dificultades muy fuertes. Independientemente de la calidad de gestión, de la calidad del liderazgo, hay un hecho Claro, objetivo. o sea, yo creo que hubo problemas en la conducción de la política económica, Claro. temas como el tema cambiario, que creo que no se manejaron bien, pero definitivamente la principal razón para la contracción económica venezolana tiene que ver con la caída de los precios del petróleo y de los ingresos petroleros. O sea, por ejemplo, el año pasado, todavía no tenemos cifras del Banco Central, pero nosotros estimamos que la economía cayó en aproximadamente un 17%, que fue la contracción del producto. Las importaciones, antes hablábamos de las exportaciones, que es lo que le ingresa al país. Las importaciones son el gasto del país en productos importados. Se tuvieron que contraer porque el país no tenía dinero en un 52%. Y en general, históricamente, nosotros vemos que más o menos esta relación existe, que cuando las importaciones caen, el crecimiento cae en 1/3 de la caída de las importaciones. O sea, que lo que vimos el año pasado, que ha sido muy duro para la gente, es lo esperable, dado que el país simplemente se quedó sin dinero y tuvo que recortar sus gastos en solo un año en más de la mitad. Ha sido milagroso entonces haber mantenido durante todos estos años cierta estabilidad social y política, a pesar de las graves dificultades. Sí, yo creo que en general, en las experiencias que se ha visto
de países que han tenido caídas de ingresos de esta magnitud, o incluso de menores magnitudes, usualmente generan convulsiones políticas Sí. muy fuertes. Que realmente no ha ocurrido en Venezuela. Claro, incluso en Venezuela nosotros podemos ver, o sea, por ejemplo, en los años 80, finales de los 80, o sea, durante toda la década de los 80 hubo una caída muy fuerte de los precios del petróleo, llega a unos niveles bastante bajos, alrededor del 88, del 89, y recordamos las grandes convulsiones Claro, políticas de ese golpes de momento. Estado, protestas populares, el Caracazo. El gobierno ha insistido en que existe un bloqueo financiero contra el país. Quiero que hablemos de eso. Quiero que me explique si esto es cierto o no. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Francisco, acerca de los señalamientos que ha hecho el gobierno del presidente Maduro con respecto a un eventual, un supuesto bloqueo financiero que le impide al país tener acceso al crédito internacional. Sí. Mira, yo en general descarto la mayoría de las ideas asociadas con la tesis de la guerra económica. O sea, yo creo que no son buenas explicaciones para entender lo que está ocurriendo en Venezuela, por ejemplo, en temas de abastecimiento. Pero yo sí creo que a nivel de financiamiento internacional el gobierno tiene un punto. O sea, ha habido dos factores esencialmente políticos que han incidido mucho sobre el acceso a financiamiento del gobierno. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de que, como producto de la política exterior de Estados Unidos y como producto de una serie de investigaciones judiciales que se han adelantado en Estados Unidos en contra de Venezuela, a Venezuela se le hace difícil tener acceso a mecanismos de financiamiento que son convencionales para prácticamente todos los países del mundo. Por ejemplo, el año pasado nosotros vimos que Citibank renuncia a ser primero banco corresponsal, después agente de pago de Venezuela. Y Venezuela tuvo muchos problemas colocando deuda, que es algo que en general no es problemático para los países, puede ser problemático por Sobre todo otras Venezuela razones, pero siendo no. buen pagador, Claro, ¿no? claro, pero no por no tener agente de pago. Pero ¿por qué es que los bancos norteamericanos estaban saliendo de eso? Bueno, porque como una decisión de política de Estados Unidos, hay el foco sobre todas las operaciones relacionadas con Venezuela. Entonces, yo creo que ahí hay un punto. También hay otro punto que ha señalado el gobierno y que es algo, digamos, patente, que es evidente, que es que el conflicto político a nivel nacional afecta las posibilidades que tiene el gobierno de conseguir financiamiento. El temor, por ejemplo, de que la deuda no se reconozca si llegase la oposición al poder, todo eso te genera problemas de acceso a los mercados financieros. O sea, que la oposición también contribuye a este clima de desconfianza. Yo de verdad que como economista Claro, claro, o sea, no me entiendo. meto en esa parte de la diatriba y de la discusión política, pero yo lo que sé es que la falta de cohesión, del tipo de colaboración esencial que existe cuando hay cohabitación, o sea, un proceso de Cuando hay una cohabitación. crisis económica tan profunda. Un proceso de cohabitación, que es lo que se llama cuando un partido domina el poder legislativo y otro domina el poder ejecutivo, que se consiguen formas de coexistencia para cohabitar para que el país pueda funcionar. Es Como indispensable un acuerdo político. como eso no ha ocurrido en Venezuela, los mercados internacionales ven eso y dicen, aquí no hay un clima en el cual se le pueda prestar a este país. Entonces, ese es un Además de la mecanismo. presión del gobierno de Estados Claro, Unidos. son las dos cosas, las dos Claro. cosas. No es que, o sea, no quiero eximir al gobierno de sus propias responsabilidades. O sea, aquí hay problemas. Por ejemplo, el hecho de que el gobierno, el Banco Central de Venezuela, no haya publicado estadísticas es algo que te genera Contribuye. muchas preocupaciones. Entonces, también hay responsabilidades del gobierno, pero sí hay una incidencia de factores políticos, internos y externos sobre el acceso a financiamiento que tiene Venezuela. Eso para mí ¿Qué está puede claro. hacer el gobierno de Nicolás Maduro para superar esas dificultades, para contribuir a crear un clima de mayor confianza en la banca internacional? Bueno, yo creo que el primer problema y lo que se debe abordar es el diseño de políticas económicas. O sea, aquí los mercados financieros internacionales, hay cosas que están fuera de control de Venezuela y hay algunos temas como estos que no vamos a solucionar entre los economistas, como el mismo tema de la crisis política, pero los mercados financieros internacionales ven la sostenibilidad de la política económica. Y efectivamente aquí no ha habido un planteamiento de un programa económico de estabilización sostenible. Cuando yo trabajé con UNASUR el año pasado para crear un programa económico, una serie de recomendaciones, conjuntamente con los expresidentes, con el secretario general de UNASUR, nosotros trabajamos algo que se llamó el proyecto de estabilización solidaria. Y la idea básicamente era generar
un proceso de estabilización macroeconómica que requiere una normalización de temas como el tema cambiario, requiere una tasa cambiaria más realista, requiere precios para una serie de bienes que estén más acorde con la realidad y también requiere ir de un sistema de subsidios indirectos a un sistema de subsidios de transferencias directas. Ese esquema se planteó, fue un esquema que fue revisado, fue Coincide con la discutido con el agenda gobierno. económica bolivariana en muchos Yo creo aspectos. que no es contradictorio Sí. con la agenda económica bolivariana. O sea, y de hecho, eso fue una gran parte de la discusión que nosotros tuvimos en la misión técnica de UNASUR. Tuvo que ver justamente con cómo nosotros creamos un programa que se pueda concebir como un programa de consenso mínimo, una serie de acuerdos que pudiese suscribir y que sean compatibles tanto con la visión del gobierno, la agenda económica bolivariana, Ujú. como con la visión de la oposición. Por lo tanto, nosotros no nos adentramos, por ejemplo, temas en los que no pensamos que era necesario adentrarnos en un programa de estabilización, son temas tales como el rol del sector privado en la economía en el largo plazo, privatizaciones o nacionalizaciones, estatización. O sea, ahí hay una serie de temas que son temas que competen mucho más a la visión que pueden tener de país distintas toldas políticas y que eso se define en el terreno político, en el terreno Habría que electoral. buscar un punto de equilibrio, ¿no? Pero lo que nosotros estábamos buscando era un programa para atender el problema de estabilización Ujú. macroeconómica. ¿Cuál es ese problema? Que tú tienes una economía que se está contrayendo muy fuertemente, tienes una economía donde la inflación se está acelerando, tienes una economía caracterizada por muy altos déficits fiscales, por lo tanto, con un proceso que no es sostenible, tienes una economía enfrentada a muy altas tasas de financiamiento y que por lo tanto se le Ujú. dificulta acceder a crédito. Entonces, todo eso se tiene que abordar como un programa integral concentrado en la estabilización. Y la estabilización es algo que no solo es compatible, sino que es necesario Claro. para la implementación de cualquier proyecto político. El gobierno necesita, para aplicar su programa político de estabilizar la economía, la oposición, si llegase al poder, también necesitaría una economía estable. Ese fue el planteamiento que nosotros hicimos y es un planteamiento que sigue ahí, sigue en pie. De ¿Por qué no hecho, se ha avanzado? bueno, yo creo que el gobierno. ¿Por problemas ideológicos, políticos también? El gobierno evaluó la propuesta, el gobierno yo creo que acogió algunos elementos de la Ujú. propuesta, por ejemplo, el programa de la tarjeta de la patria es un programa que se parece en muchos aspectos a uno de los elementos que nosotros Ujú. estamos sugiriendo. Sin embargo, el gobierno decidió diseñar una política económica distinta, por ejemplo, en el tema cambiario. En el tema cambiario, nosotros recomendábamos una unificación y flotación de la moneda. Es una decisión del gobierno. El gobierno, nosotros éramos un grupo de asesor externo, dábamos unas recomendaciones, pero al final, últimamente, la decisión de política económica es una decisión que tomó el gobierno. Y aquí no, el acoger unos elementos no necesariamente te soluciona el problema. O sea, eso es como si tú vas al médico y entonces el médico te manda, te dice, mira, te tiene que tomar estas pastillas, necesitas reposo, necesitas un cambio en tus niveles de actividad física, Claro. necesitas cambiar tu dieta y entonces tú decides hacer la mitad. Bueno, hacer la mitad de lo que te dice el médico no necesariamente ni siquiera te va a mejorar. De hecho, si solo te tomas, por ejemplo, la parte de reposo, entonces en realidad no estarías haciendo nada y te podría deteriorar si no abordas los otros problemas. Entonces, pero bueno, o sea, el gobierno, como Sí, cualquier sí, sí. gobierno, toma sus decisiones de política económica. Yo sí creo En este que, caso hay que ser muy pragmático, ¿no? yo, En yo cierto creo, sentido. yo creo Y, que, y disminuir un poco las posiciones ideológicas, un poco. fíjate, es que yo creo que aquí volvemos a un problema de concepción. El problema fundamental del gobierno es que el gobierno no ha querido ajustar los precios de la economía. Y el precio fundamental de una economía mucho más de una economía importadora como la venezolana, es el tipo de cambio. Entonces, el gobierno ha mantenido un tipo de cambio donde todavía el tipo de cambio DIPRO, tipo de cambio protegido, es de 10 bolívares por dólar, que todos Claro. sabemos que es algo totalmente irreal. Entonces, cuando no permite que los precios se conviertan en una variable que permita a la economía funcionar, ajustarse, entonces tú te tienes que enfrentar a esta caída en importaciones, restringiendo el acceso a los productos y eso te genera una escasez muy grande como la Claro. que nosotros hemos visto y además te genera un proceso en el cual las transacciones se van a otros mercados, a mercados no regulados y a mercados, o sea, lo que se ha llamado el proceso del bachaqueo, que son mercados que efectivamente donde el mismo gobierno tiene mucho menos control. Entonces, por ejemplo, no se puede hacer recaudación tributaria en esos mercados porque son mercados que están efectivamente al margen de la ley y eso te deteriora el problema fiscal. Entonces, yo creo que el problema es que el gobierno, yo creo que no entendió que
Cuando tú te enfrentas a un choque externo como este, tú tienes que recortar importaciones de una u otra forma. Lo puedes hacer de dos formas. Una es permitiendo que que los precios se ajusten y por lo tanto mandándole la señal a todos los consumidores de que, bueno, las Claro, cosas son más claro. caras porque el país tiene menos dinero y por lo tanto Pero todos pide un nosotros tenemos ajuste que de consumir precio, menos. porque lo que uno consigue es carísimo. Sí, eso es cierto, eso es cierto, pero siempre se ha hecho de una forma desfasada. Claro, Y como se ha hecho de una forma desfasada, entonces tú tienes entiendo. precios regulados que están muy por debajo Desarticulados, sí, sí. de los precios de mercado. Y otra cosa que le pasó al... Yo quiero que sigamos profundizando sobre este Ok, tema, pero una vez que regresemos de los comerciales. ok, ok. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hablábamos del tema de los precios. Sí, entonces fíjate, el gobierno vende dólares a 10. El 80%, a 10 bolívares, el 80% de los dólares que vende el gobierno los vende a 10 bolívares. ¿Qué es lo que ocurre? El gobierno no quiere subirlo porque dice eso va a aumentar los precios. Pero ocurre algo peor, que es que el gobierno se queda sin ingresos fiscales, Claro. porque está recibiendo muy pocos bolívares por esos dólares. Entonces tiene que imprimir bolívares. Y cuando imprime bolívares genera inflación. Ese aumento de la inflación te deteriora el poder adquisitivo. Entonces, la gente lo está pagando de todos modos, lo está pagando a través de la caída del salario real. Esa es la razón por la cual, dentro de un proceso de normalización y estabilización de la política económica, se tiene que ir hacia tener precios más normales, que estén más en sintonía con la realidad, primero a través de un proceso de unificación cambiaria y también de normalización de los otros precios. Eso te permitiría generar suficientes ingresos fiscales como para tener una política fiscal expansiva que permita reexpandir la economía. Después de una contracción tan fuerte del producto, mucho más teniendo ingresos petroleros mayores, que gracias al acuerdo de la OPEP los vamos a tener, este año es posible revertir la tendencia. ¿Qué hacer este año Sí, 2017? fíjate. Hay que cancelar compromisos en el orden de 8.000, 9.000 millones. Es necesario acceder al crédito internacional. ¿Qué hacer? Sí. ¿Qué hacer en concreto? Correcto. Mira, primero, unificar el tipo de cambio, eso es imprescindible. O sea, ir hacia un proceso de normalización de precios, como hablábamos, los componentes básicos del programa de estabilización solidaria. Yo creo que hay que mantener el pago de la deuda, hay que mantener el pago de la deuda porque si el gobierno deja de pagar la deuda, entonces tú te vas a enfrentar a un problema donde los tenedores de bonos internacionales pueden Eso emprender está acciones descartado. El judiciales contra gobierno, PDVSA. sí. Sí, pero es un planteamiento que está en el debate político y es un planteamiento que crea mucho ruido. Y Ok. efectivamente, esa es una de las razones por las cuales los mercados internacionales temen. Hay mucho ruido con el tema del default. Pero sin embargo, al mismo tiempo, sí tiene sentido pensar en estrategias que te permitan reordenar la deuda de forma de que Venezuela pueda cambiar algunos de los vencimientos que tiene ahora a través de esquemas voluntarios, como el canje que se planteó el año pasado, el que se puede volver a plantear en este momento, para poder desplazar una La parte de ese decisión servicio de clave deuda para, hacia adelante. La decisión, para accesar al crédito internacional. sí. El gobierno, para accesar al crédito internacional, hay dos temas clave. O sea, uno está directamente bajo el control del gobierno, que es tener una política económica, macroeconómica consistente, sostenible, tener transparencia, por ejemplo, en la presentación de cifras, y explicársela claramente a los mercados internacionales, tener una política comunicacional hacia los mercados Eso. internacionales. También hay un tema que tiene que ver con la negociación política, en la medida en que se permita, dentro del contexto, por ejemplo, del diálogo, al lograr bajar la tensión política y aislar algunos de estos temas económicos del problema político, o sea, llegar a acuerdos en torno al tema económico, entonces va a haber más confianza a nivel internacional. Y si el país puede lograr más acceso al crédito, y este es algo que yo quiero puntualizar, lo que ocurrió el año pasado sí fue que el país se quedó sin ingresos petroleros, pero también que se quedó sin acceso al crédito. Porque si hubiese tenido acceso al crédito, entonces habría podido endeudarse y no habría tenido que recortar las importaciones tanto como se contrajeron. Entonces, es medular resolver el problema del acceso al financiamiento para poder tener una política económica expansiva que te pueda generar una recuperación del crecimiento y de los ingresos de los venezolanos. Excelente, Francisco. Muchísimas gracias por este análisis situacional. Gracias a ti, Oscar. Y ahora, las conclusiones. Actualmente nos encontramos ante un significativo avance de la restauración neoliberal en América Latina.
se consolide un bloque geopolítico de las derechas en el continente que compite también por las conciencias de las mayorías. En este contexto, las fuerzas revolucionarias y los gobiernos progresistas deben aguantar y resistir, incluso repensar y replantear sus modelos productivos cuando la crisis económica es la principal amenaza, sin que eso signifique renunciar o traicionar a los principios. El gobierno bolivariano debe presentar con mayor solidez el programa de estabilización económica contenido en la Agenda Económica Bolivariana para acceder al financiamiento internacional y retomar la senda del crecimiento económico. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.